Bienvenidos a una nueva clase. Los objetivos de esta clase son identificar la importancia de la planificación de acceso a disco, conocer algunos algoritmos de planificación. Debido al alto costo de entrada-salida, el sistema operativo ha jugado históricamente un papel en la decisión del orden de acciones de entrada-salida emitidas en el disco. Más específicamente, dado un conjunto de solicitudes el programador de disco examina las solicitudes y decide cuál programar a continuación. Dado que los archivos están partidos en bloques individuales y las unidades de disco duro se acceden por bloque y no mediante el concepto de archivo, la lectura o escritura de datos al archivo está partido en un flujo de muchos pedidos individuales de entrada y salida, cada una a un bloque diferente. Con suerte, los bloques son secuenciales o al menos físicamente cercanos. Si los bloques no están cercanos unos a otros, la cabeza electrograbadora se debe mover de una a otra ubicación en el disco. Y esto, como ya dijimos, es una de las operaciones más caras en una computadora. El efecto neto, que es la cabeza del disco, se hace saltar por todo el disco. En el peor de los casos, con solicitudes intercaladas de entrada y salida a distintos archivos. La cabeza puede pasarse todo el tiempo saltando desde un lugar a otro, lo que no es bueno para el rendimiento global del sistema. Aquí es donde juega un papel importante el planificador de entrada y salida. El planificador regula las solicitudes pendientes de entrada y salida para minimizar el tiempo dedicado a mover la cabeza del disco. Esto, a su vez, minimiza el tiempo de búsqueda y maximiza el rendimiento del disco rígido. Esta magia se logra mediante dos acciones principales: ordenar y mezclar. Primero, el planificador de entrada y salida mantiene la lista de solicitudes pendientes de entrada y salida ordenadas por número de bloque. Cuando aparece una solicitud nueva, se le inserta, en el sentido de los bloques, en la lista de las solicitudes pendientes. Esto previene que la cabeza busque por todo el disco para atender las solicitudes de entrada y salida. En lugar de eso, al mantener la lista ordenada, la cabeza se mueve en una línea recta alrededor del disco, como si barriera desde el borde al centro y volviera. Si la unidad de disco está ocupada atendiendo una solicitud en una parte del disco y llega un pedido nuevo en la misma parte del disco, esa solicitud podrá ser atendida antes de pasar a otras partes del disco. La mezcla tiene lugar cuando se presenta una solicitud a una región adyacente e idéntica del disco. En lugar de emitir una solicitud nueva, se junta con la solicitud adyacente o idéntica. Esto minimiza el número de solicitudes pendientes. SSTF, el tiempo de búsqueda más corto primero. Un enfoque de planificador de disco se conoce como el tiempo de búsqueda más corto primero, SSTF, también llamado el tiempo de búsqueda más corto o SSF. SSTF ordena la cola de solicitudes de entrada-salida por pista, seleccionando las solicitudes en la pista más cercana para completar primero. Por ejemplo, como se muestra en la imagen, suponiendo que la posición actual de la cabeza está sobre la pista interna y tenemos solicitudes para los sectores 21, pista central, y 2, pista externa, se emitiría la solicitud a 21 primero. Esperaremos a que eso complete y luego emita la solicitud a 2. SSTF funciona bien en este ejemplo, buscando primero la pista media y luego la pista externa. Sin embargo, SSTF no es una panacea por las siguientes razones. Primero, la geometría de la unidad no está disponible para el sistema operativo. Este solo ve una serie de bloques. Afortunadamente, este problema se soluciona fácilmente. En lugar de SSTF, un sistema operativo simplemente puede implementar el bloque primero cercano, NBF, que programa la solicitud con la siguiente dirección de bloque más cercana. El segundo problema es más fundamental. Imagínese, en nuestro ejemplo anterior,
Si hubiera un flujo constante de solicitudes a la pista interna, donde se encuentra actualmente la cabeza, las solicitudes a cualquier otra pista serían ignoradas por completo por un enfoque puro de SSTF. Ascensor, también conocido como scan o C-scan. El algoritmo, llamado rigurosamente scan, simplemente se mueve de un lado a otro a través de las solicitudes de servicio de disco en orden a través de las pistas. Llamemos un barrido a una sola pasada a través del disco, de pistas externas a internas o de interna a externa. Por lo tanto, si hay una solicitud para un bloque en una pista que ya ha sido atendida en este barrido del disco, no se maneja inmediatamente, sino que pone cola hasta el próximo barrido en la otra dirección. Scan tiene una serie de variantes, todas las cuales hacen casi lo mismo. Por ejemplo, F-Scan, que congela la cola para recibir servicio cuando está haciendo un barrido. Esta acción coloca las solicitudes que entran durante el barrido a una cola para ser atendidas más tarde. Al hacerlo, se evita el hambre de solicitudes lejanas, a retrasar el servicio de las solicitudes que llegan tarde, pero más cercanas. C-Scan es otra variante común, abreviatura de Circular Scan. En lugar de barrer en ambas direcciones a través del disco, el algoritmo solo barre de fuera hacia adentro y luego se reinicia en la pista externa para comenzar de nuevo. Hacerlo es un poco más justo para las pistas interna y externa, ya que scan puro de ida y vuelta favorece las pistas intermedias. Es decir, después de dar servicio a la pista externa, scan pasa por el medio de 2 veces antes de volver a la pista externa nuevamente. Por razones que ahora deberían estar claras, el algoritmo scan y sus derivadas a veces se denomina algoritmo de elevador, porque se comporta como un elevador que sube o baja y no solo atiende las solicitudes a los pisos en función de qué piso está cerca. Imagínese lo molesto que sería si baja del piso 10 al 1 y alguien subiera a las 3 y presiona 4 y el elevador subiera a 4 porque estaba más cerca que 1. SPTF, el tiempo de posicionamiento más corto primero. En ejemplo que se muestra en la diapositiva, la cabeza está actualmente posicionada sobre el sector 30 en la pista interior. Por lo tanto, el planificador debe decidir programar el sector 16 en la pista intermedia o el sector 8 en la pista externa para su próxima solicitud. Entonces, ¿cuál debería servir a continuación? Lo importante para responder a esta pregunta es analizar el tiempo relativo de búsqueda en comparación con la rotación. Sí, en nuestro ejemplo, el tiempo de búsqueda es mucho mayor que el retraso de rotación, entonces SSTF y las variantes están bien. Sin embargo, imagine si la búsqueda es bastante más rápida que la rotación. Entonces, en nuestro ejemplo, tendría más sentido buscar más la solicitud de servicio 8 en la pista exterior que realizar la búsqueda más corta en la pista media para el servicio 16, que tiene que girar completamente antes de pasar por debajo de la cabeza de disco 9. CFQ es otro planificador de entrada-salida presente en el núcleo de Linux a partir de la versión 2.6.18. Se puede traducir como encolamiento completamente justo. Trabaja colocando a las solicitudes sincrónicas en colas por proceso y luego asignando rodajas de tiempo a cada cola para acceder al disco. La longitud de la rodaja de tiempo y la cantidad de solicitudes que una cola puede emitir dependen de la prioridad en la entrada-salida que tenga el proceso. En cambio, a las solicitudes asincrónicas de todos los procesos se les agrupa en menos colas, una por prioridad. Si bien el algoritmo CFQ no hace una planificación anticipatoria explícita, logra el mismo efecto de tener un buen rendimiento para todo el sistema en su conjunto
al permitir que la cola de un proceso puede ociosa al final de una operación de entrada-salida sincrónica, anticipando de esta manera más cerca de la entrada-salida de ese proceso. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Hasta la próxima.